Buenos días a todos. Bienvenidos a la iglesia aquí. Soy la pastora Chantal. Gracias por entrar a mi casa y gracias por permitirme entrar a su casa. Es una honra poder compartir la palabra de Dios con ustedes. La semana pasada tuvimos el servicio de Pascua y fue maravilloso y estoy agradecida de que nuestro equipo pueda proveer estos servicios, esta experiencia de poder compartir en nuestras casas. Gracias a Mary y Adam de ser los líderes de la alabanza y también a Kim y a los niños de ayudarnos a las familias a que tengan los recursos para poder alabar. También a Matt y a Brock, nuestro grupo, nuestro equipo de poder que todo se logre. Hay tanta gente atrás de escena que hace que esto se pueda hacer y estoy tan agradecida. La semana pasada, nuestro servicio de Pascua, 2,200 computadoras se juntaron y 11 gente recibieron al Señor. Es tan maravilloso que Dios está transformando a la gente y sobre todo el Espíritu Santo está haciendo. La semana pasada mi esposo compartió cómo Jesús en tiempo de la resurrección, muerte, pasó su vida Jesús en esto. Y hablando de el hecho de los apóstoles, en versos 3 y 4 hablamos, en esta serie de la madeja habla de la vida de Jesús, pero nosotros vamos a ver una imagen de Jesús y vamos específicamente a hablar qué fue lo que ocurrió después de que Jesús reapareció y subió al cielo, de lo que se habla de la iglesia primitiva. Si no conocen esta historia, la historia concluye ahí, pero no, realmente no. Si fuera esto una película, ¿qué pasaría? Pues no, la historia continúa y lo que vemos en la historia de los Hechos se ve que es todo lo contrario a lo que ocurrió. El libro de los Hechos dice que el Evangelio fue el mismo escritor que el libro de los Hechos habla. Los Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia primitiva se le llama el libro de los Hechos porque habla de los hechos de los apóstoles. Después de que ocurrió esto, en los capítulos dice que después de haber dicho, se presentó, dice Jesús a los discípulos y habló de esto. Y mi esposo habló de esto, cómo Jesús vivió con ellos, les enseñó sus manos, sus heridas, se les apareció por 40 días y habló del reino de Dios. En una ocasión, cuando habló con ellos, les dio estos mandamientos de que no salían de Jerusalén, sino que esperaran lo que el Padre de Jesús, nuestro Dios, tenía para ellos. El Rey que iba a establecer después de esta resurrección. Y estas 2 semanas estaban tan animados los discípulos de lo que estaba diciendo Jesús que no estaban ansiosos de lo que iba a pasar, pero dijeron, no, esperen hasta que reciban un poder que les ayudará a ser fieles para este reino. Cuando vemos en el versículo 8 dicen, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y este versículo me encanta porque vamos a ver más tarde. Pero después de que dice Jesús esto en el versículo 9, fue llevado hasta las nubes, fue elevado. Y Jesús, ¿qué les dijo? Cuando Jesús les dijo, dice, ¿qué están mirando, hombres galileos? ¿Por qué están mirando? El mismo Dios, el mismo dijo, vendrá. Así dice, porque se le presentó a 2 hombres, dice, les dijo, los mismos vendrán de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. En el Evangelio de Mateo vemos al mismo Jesús que nos da la gran comisión. Y esta comunicación dice que hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo vemos estas 2 cosas. Pero hablando en el versículo 8, en el libro de los Hechos, dice que estos discípulos empezará en Jerusalén y se va a Judea y hasta los confines de la tierra. Ahora, usemos nuestra imaginación y pretendamos que vemos el mapa. Y vean cómo Jerusalén está en el centro de esto. Cuando ven en un lago, por ejemplo, y avientan una piedra al lago, cómo hace estas olas en el
lugar donde caía la piedra y estas olas que crea. Jerusalén era el centro de estas olas. Y Judea era más atrás y más atrás. Y estas olas es la influencia que crea. Los discípulos era esto, esta influencia que creaba. Dios les dio este plan. Pero Jesús les dijo que tuvieran paciencia. Y tenían que tener paciencia para que este don que les iba a traer Dios. Y eso fue cuando fue el día de Pentecostés. Y lo que pasó, tenemos que explicar qué fue lo que pasó. No solamente afectó a los discípulos hace 2000 años, sino nos afecta el día de hoy a nosotros. En el segundo capítulo de Hechos nos dice esto. De repente vino del cielo un ruido. Y ese ruido fue como un viento que llegó, se les aparecieron como lenguas de fuego que repartiéndose se posaron sobre ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Ahora, hagamos pausa. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Tenemos que entender qué significa el fuego. En Lucas habla muchas cosas y repite muchas cosas en el Antiguo Testamento de fuego. En las Escrituras también el fuego habla de la presencia de Dios como fuego. En la historia de Moisés, cuando el arbusto se enciende, en la montaña Sinaí, cuando los 10 mandamientos, siempre vemos fuego. Siempre hay cuando en el tabernáculo, cuando la presencia de Dios, el fuego estaba presente. En el Antiguo Testamento siempre vemos que representa la presencia de Dios, se representa por el fuego. En el fuego, en el Nuevo Testamento, cuando veían que era como lenguas de fuego y cayó sobre cada uno de ellos, lo que Lucas nos dice, el apóstol, el escritor del Evangelio nos dice, es que la representación del fuego es común y es que es el nuevo templo, que es nosotros, somos nosotros. Directamente antes de Jesús, el templo se rompió, pero cuando se rompió fue un pacto anterior. Eso se revela que se rompió esas barreras porque Jesús murió en la cruz, porque la presencia de Jesús y el nuevo pacto se ha abierto para nosotros. Ahora nosotros, usted, yo, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros amigos, los que sean creyentes, somos los nuevos templos en la presencia donde el poder permanece. La presencia no se permanece solamente en un lugar, que solamente para un grupo, para una persona. No, porque la presencia es para todos nosotros. Vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos que el poder estaba ahí en ese día de Pentecostés, pero los discípulos empezaron a compartir de una forma valiente, con valentía. Ahora, no hablaban la misma lengua, pero compartían lo mismo. Y así participaban en festivales sagrados. Los judíos, recuerden, una vez al año. Pero en estos festivales en Pentecostés, venían y de repente todos compartían historias de Jesús, de la muerte y resurrección y del reino de Dios. Ahora recuerden, ninguno de esto lo hacían por sí mismos. Los discípulos no aprendieron una lengua nueva, era el Espíritu Santo que les dio este poder para poder comprender y una nueva lengua. Y por esta razón muchos judíos se quedaron en Jerusalén para moverse a este nuevo movimiento cristiano y fue influenciando. Ahí es donde está la influencia. Y ahí se le dio la honra a esta nueva enseñanza. Pero los líderes del templo empezaron a ver algo como una secta peligrosa. Y los líderes empezaron a arrestar a los discípulos y a no querer que creciera esta influencia. Y Esteban, un líder, empezó a servir a los pobres y empezó a las cortes de los templos a hablar de Jesús. Los guardias lo arrestaron y empezaron a crear falsos testigos para arrestarlo y finalmente lo asesinaron y fue el primer mártir de la iglesia. Hubo persecución después de eso
y a los seguidores de Jesús. Fue trágico, horrible, pero al mismo tiempo hubo esperanza. Y allí entramos a un nuevo carácter que se llama Saulo. Y Saulo, el que después fue el gran apóstol Pablo, fue el que aprobó todo esto. Persiguió a los discípulos, decidió buscarlos por donde quiera que anduvieron. Pero como Jesús dijo, vayan a Judea, a Samaria y hasta el resto del mundo para compartir el mensaje. Y Saulo, el que estaba parado en el cuerpo muerto de Esteban, fue el que estaba opuesto a esto, pero fue el que quería perseguir a los cristianos. Los cristianos, seguidos por Saulo, en el camino a Damasco, ¿qué pasa con este Saulo? Ocurre justamente que una luz del cielo pasa esto y le dice, Pablo, ¿por qué me buscas? Y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dice, soy el que me persigues. ¿Por qué me persigues? Dice, ve a este lugar y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Ahora, recuerden que este es un mensaje no a detalle de cada historia, que hay tantas historias que contar. Quisiera contarles en detalle todo, pero les animo a que ustedes lean el libro de los Hechos después de esto, porque mi trabajo es darles una historia corta de cada historia. Pero ahora ya Pablo, se transforma y se convierte en el nombre romano Pablo y empieza a predicar de lo que antes odiaba. Y ustedes saben que ahora Pablo, es el que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento que ahora leemos en nuestra Biblia. Y lo que vemos en las Escrituras el día de hoy, gracias a la transformación de Pablo, es justamente eso. El libro de los Hechos cuenta de sus dificultades y sigue su vida en prisión, y mientras también como él sufre ya como cristiano. Y el libro de los Hechos continúa hablando de su vida, y nuestro Nuevo Testamento cubre mucha parte de lo que escribió Pablo. Habla justamente de los conflictos y preguntas. La próxima semana mi esposo Jay va a hablar en la serie de esta madeja, de la segunda venida de Cristo, que va a ser poderoso y realmente importante hablar también de esto. Pero mientras vemos el día de hoy, hay muchos puntos que espero que capten esta mañana. Sé que hay mucho contenido en esta iglesia primitiva, mucha información, pero esto es lo que espero que capten. El día de hoy quiero esto, que la influencia que podemos tener realmente, la influencia que podemos tener nos lleva hasta atrás, pero veamos esto. La influencia que podemos tener. Jesús, siendo el Hijo de Dios, humillándose al punto de hacerse hombre, tener una vida perfecta y morir en la cruz. Cuando Él hizo esto, la cortina se rompió y su presencia ya no fue para solamente una gente, sino que el poder y la presencia de Él ya ahora es para todos nosotros. En otras palabras, Jesús al resucitar nos dejó un regalo a los discípulos y para nosotros. A los discípulos como lenguas de fuego, pero para que a todos los creyentes nos hagamos el nuevo templo del Espíritu Santo. Y miles podemos transformarnos a Jesús y podemos transformarnos, y eso se aclarece para que lo que Jesús hizo por nosotros no es solamente para un grupo, sino para todos nosotros. Y para que gente como Esteban, que murió y siguió a Jesús. Hablando de Pablo, fue a Damasco y se convirtió en Pablo y se hizo el gran misionero que jamás vivió. Y escribió la gran parte del Nuevo Testamento. Y por toda su vida, se hizo lo que sabemos ahora. Volvamos al día de hoy.
abril 19, 2020. Ya sea que están en Yakima o Bobby Crystal en Camboya o donde quiera que se encuentren hoy. Si están escuchando o leyendo la palabra, están ustedes siendo afectados por esta influencia de esa historia de Jesús. Pero no para aquí. Cuando a Esteban fue asesinado, esa influencia no paró. El día de hoy, en este virus del corona, no nos para nosotros. La gente ha perdido gente amada por este efecto. Y no quiero minimizar lo que estamos pasando. En este caos que nos encontramos, el reino de Dios no para por eso, porque cualquier cosa es menor a lo que significa el reino de Dios. Desde el principio de la iglesia primitiva, la gente ha tratado de parar la cristiandad, ha tratado de impresionarnos, de matarnos, de cualquier cosa, pero nadie va a poder poner un alto al poder de Dios. Por toda la historia hemos visto que cuando la iglesia experimenta opresión, algo supernatural siempre ocurre y siempre vemos que, se ve que florecemos. Cristo florece, Dios florece y la iglesia puede tener, ahora cuando decimos iglesia, suena un poco raro porque hay gente que no hace cosas buenas dentro de la iglesia. Y yo sé, dice la pastora, que hemos visto cosas negativas que la gente hace o hipócritamente. Y no le da miedo, dice, decir esto, porque a veces es cierto en esa declaración. Y la gente ha hecho cosas malas a nombre de la iglesia. Porque esa condición, pues, a veces juzgamos a otra gente. Pero Jesús no cambia eso. Pero esa gente que anda buscando algo más grande y que quiere esperanza, que quiere aceptación, amor. Les quiero decir esto, dice la pastora, que la respuesta para todo eso es Jesús, porque Él es el que es perfecto. Él es el que te perdona. Él es donde encuentras la esperanza y lo maravilloso es que cuando le aceptas, la misma forma en que a Jesús le dio ese poder con el Espíritu Santo, también tú puedes recibir ese poder y valentía y puedes recibir esa paz y ese poder en tu vida. Si ese eres tú y si ves este video y sabes que hoy es el día que tú puedes tomar esa decisión de seguir a Jesús, la Biblia dice que todo lo que tienes que hacer es creer en tu corazón y confesar con tu boca que Él es Dios. La gente mucha gente tiene temor de dar su vida a Jesús, como que el decir sí, vamos a afirmar la oportunidad de tener diversión en la vida y vivir una vida legalística hasta que morimos, pero no es así. Les animo un momento que sepan que seguir a Jesús no es eso. Seguir a Jesús es aprender a seguirle o a ser como Él es de servir, de humildad, de gracia. Y cuando experimentan ese amor de Jesús, hay cosas en tu vida que no están en línea con lo que Jesús te pide. Confíame que si escoges obedecer como yo, dice la pastora, obedecí a Dios, aprendí que mi obediencia a Él no es legalismo, no es porque tengo que, sino que porque puedo, porque le muestro a Jesús que lo amo. Y si tú te encuentras en esta forma, si tomas esa decisión o tienes ese deseo en tu corazón, pídele a Dios que te perdone, pídele a Dios que te dé gozo, paz. Y mientras tú haces eso, esa influencia y esa gracia que estás esperando se va a hacer evidente en tu vida. Los que quieran hacer esa decisión, oren conmigo. Es una oración simple, sencilla, que te lleva a esa relación con Dios. Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, de que constantemente nos buscas, aún en medio de tiempos difíciles como estos, Señor. Te damos gracias de que podemos confiarte, Señor. Gracias, Dios. Dios, por la gente que en este momento está tomando decisiones en sus corazones, en sus mentes, de poner la fe en ti. Oramos de que tú te reveles en ellos, Señor, de que tú lo hagas realmente, abundantemente claro. Si nos están viendo esta mañana, si están en transmisión en vivo y quieren escoger, sí, hay un icono ahí en la pantalla, pueden hacer clic ahí y quieren dar su vida a Jesús. Si están en Facebook, viéndonos por Facebook, les animo a que dejen un comentario, que nos dejen un mensaje, que nos alcancen. Que esta es la decisión que usted está haciendo en este momento, porque queremos conectarnos con usted, queremos amarle, queremos conectarnos en este proceso. Si usted nos está viendo
o ya dijo sí a Jesús y está floreciendo en esa relación, quiero retarlos y hacerles esta pregunta. ¿Quién está en su grupo de influencia? En este tiempo de cuarentena es tan fácil de sentirse como que de a veces no tenemos influencia con otra gente, que no tenemos impacto, que no podemos impactar positivamente a otros. Pero les animo a que estudien y que observen quién son las gentes a las que pueden influenciar. No porque estemos en cuarentena, estemos cautivados, estemos presos en nuestras casas, no podemos influenciar a alguien. Claro que sí. ¿Qué están haciendo con esa influencia que tienen? Piénsenlo.